Tommy, ¿nos metemos en los debates fuertes de esta semana en la política? Vamos a hablar de 3 tristes traspiés del gobierno. ¡Qué bien te salió! ¡Qué bien me salió jugado! Para mí cuando fue al baño practicó eso en realidad. Claro. Sí. Íbamos a hablar la semana pasada de, los desafíos del gobierno. Por lo menos 3 fueron traspiés. Estamos hablando de 2 de los capítulos más relevantes de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada y de uno más que se coló, que tiene que ver con los puertos y que dejó un lío enorme. En los 3 casos, el gobierno tuvo que terminar reculando. Vamos, si quieren, desmenuzando cada uno de ellos. El primero es del que más nos ocupamos, del capítulo de extranjerización de la tierra dentro de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que se terminó tratando el juez. De hecho, obtuvo media sanción, pero el principal de los capítulos, que tenía que ver con correr el tope. En principio iba a ser libre, después iba a ser correrlo del 15% que está vigente al 25% que está vigente, ante la falta de apoyo, ante la negativa de tener los 37 votos que requería el oficialismo para tener la aprobación. Lo terminaron quitando del proyecto. Mucha presión social, mucha discusión sobre soberanía territorial y sobre recursos estratégicos. Una marcha grande. Hubo mucho de ese debate. Se terminó quitando y en el medio de eso queda en evidencia que este repliegue, si se quiere, evidencia los límites que tiene el gobierno, la bancada oficialista en el Congreso para conseguir esos votos, que no está teniendo el consenso que necesita para sacar debates importantes. En el medio hay un montón de cosas que se dieron más allá de la presión social. Hubo un tema, en mi opinión, de timing político para plantear esto. Se vieron muchas críticas en plan amateurismo político. Se habló mucho porque estamos en el medio de, todavía con resabios del Mundial, de un sentimiento nacionalista de pertenencia. A mi entender, la movida malvinera más grande desde el 82 para acá se vio en los últimos meses, y en ese contexto, sin explicaciones demasiado claras, sin voceros oficiales relevantes que expliquen el racional de, a dónde vamos, qué buscamos, cuáles son los números que tenemos, cuáles son los riesgos que tenemos, cuáles son los recaudos que vamos a tomar. Todo eso no se vio. Entonces, terminaron quitando el capítulo de la extranjerización. En el medio, la polémica que adelantamos un poquito. Perdón, ¿querés acotar algo? Estaba pensando en esto que decías de los voceros, ¿no? De cómo el gobierno le faltó vocerear, que es un verbo que usamos mucho en la prensa. La iniciativa, inclusive, porque si tenía argumentos sólidos, nunca terminaron de quedar claros los intereses que había detrás de esto. Se pensaba en, quieren subir el porcentaje. Cualquiera pensaría, entonces ya el 15% que hoy puede comprar un extranjero de las tierras tiene que estar a punto de cumplirse para que pensemos, se complica que vengan a invertir. Sin embargo, está en el 8%, está muy lejos todavía, por ende costaba encontrar el porqué de pasar de 15 a 100%, o sea, que no haya tope para compra de tierras. Después el 25 tampoco fue muy vocereado por el gobierno. De hecho, en las ocasiones en las que, por ejemplo, el ministro de Regulación, Sturzenegger, hablaba de esto, yo lo compartí el domingo pasado acá, ¿se acuerdan? Tenía algunos traspieses. Por ejemplo, planteaba que un empresario, como ejemplo, que un empresario catarí en una charla que dio en Doha le había dicho que quería poner un tambo en la Argentina, y que él le dijo, que el propio Sturzenegger le contestó, pero mirá que hay una ley que prohíbe que compres tierras. Y que el tipo le dijo, olvídate, listo, ya sé que ahí entonces no puedo invertir, me voy a Nueva Zelanda. Cuando la verdad, con 1000 hectáreas te pones alto tambo en Argentina, y claramente no había restricciones totales a la compra de tierra. O sea, muy flojos los argumentos, inclusive en público, y los ejemplos que daban. Era muy flojos los argumentos, incómodo para el gobierno explicarlo porque no había demasiado racional. Claro. Cuando surgían algunos racionales, incluso
rosqueados por el propio oficialismo o por los pocos senadores que más en off que non trataban de bancar esto, te dabas cuenta que terminaban, si se quiere, avalando las críticas de los que criticaban esto. Digo, por ejemplo, salió el ranking de las provincias demostrando que ninguna estaba en riesgo de llegar al 15, pero las únicas que estaban más del 10% eran Salta, Misiones, Mendoza y San Juan, y uno es que están entre el 11 y el 9. Y uno decía, bueno, Salta, litio, Mendoza, triple frontera, Misiones, triple frontera, Mendoza, la cordillera y las fronteras. Bueno, todos los argumentos que la oposición y todos los que querían defender la soberanía ponían en tela de juicio a la hora de evaluar esto. En el medio, la poca capacidad para generar consenso, sobre todo con los aliados y los que estaban en duda en el proyecto, y ahí fue que colaboró, lo repasamos más temprano, lo que pasó con Joaquín Venegas Lynch, con el senador, que aparte es el presidente de la Comisión de Agricultura del Senado, de quien se conoció que tiene una empresa hace unos cuantos años que se dedica a asesorar extranjeros que quieren comprar campo en la Argentina. Ajá. Se puede discutir si hay algo ilegal, si no es ilegal, si es incompatibilidad con la función pública, si es ético, lo que sea. Lo cierto es que se sumó eso, y cuando ya se había bajado este capítulo, en el medio del recinto, creo que chicaneado por Di Tulio, parece que fue la que presentó esta incompatibilidad. Exacto, que fue la que presentó la impugnación. Bueno, Venegas Lynch le responde, toma la palabra, le responde y habla de un show mediático, habla de las cosas que planteaba el show mediático de la izquierda y de los tibios del medio. Cuando dice tibios del medio, le estaba hablando al bloque de 44 senadores que Patricia Bullrich había ido poroteando uno por uno durante un montón de tiempo, y que lo empezaron a mirar con cara. En los grupos de WhatsApp de senadores se empezó a armar lío. Algunos leí por ahí que se iban del grupo de WhatsApp. Bullrich prendía fuego con el comentario de Venegas Lynch. Lo cierto es que terminó incluso generando malestar de cara al resto del proyecto. Claro. El resto del proyecto también tenía otro capítulo, que era el de la ley de manejo del fuego. ¿Se acuerdan? Lo hemos hablado un montón de veces. Esto de que el gobierno buscaba derogar la prohibición que impide la venta o incluso el cambio de uso del suelo sobre campos que se hayan quemado durante un periodo de 30 o 60 años posterior al incendio. Es decir, vos tenés un campo, se te quema o porque se te descontrola una quema o porque cayó un rayo o por lo que sea, y vos durante 30 o 60 años no puedes cambiar la actividad. El racional de esto, que era una ley de 2021 o 2020, impulsada por Máximo Kirchner, era desimpulsar la actividad de especulación agropecuaria inmobiliaria dentro de los campos, algo que se discutió muchísimo y que incluso al interior del recinto y del sector había cierto consenso de que, bueno, esto hay que cambiarlo porque no tiene mucho sentido. Por un tipo que le cae un rayo, se le prende fuego el campo, después no puede cambiar por 60 años, es medio ridículo. Delirio. Bueno, aún así, en el medio de todo esto, eso también se terminó bajando a último momento, ya cuando se estaba tratando el proyecto. Otra más de las reculadas del gobierno y de los reveses, en este caso parlamentarios, de un gobierno que también tuvo que lidiar esta semana con otro conflicto, que es también la marcha atrás, esta vez en la desregulación de los prácticos portuarios. Esto pareció más de sorpresa, no la vimos venir. Exacto, no la vimos venir, pero generó un lío mucho más caliente para el gobierno. Lo legislativo, por supuesto, que lo expuesto. Derivó en un conflicto de guita. Claro. Y viste, cuando se tocan los dólares que entran al país, ahí se para todo. Bueno, ¿de qué hablábamos? Hay una normativa que regula los precios que cobran los prácticos portuarios, que son gente que ayuda a los barcos internacionales a meterse en los cauces cercanos a los puertos. Los guían, es como una especie de... Exacto, los guían a los capitanes de los buques grandes que vienen de afuera, les dicen cómo llegar, donde hay menos profundidad, donde los cauces son más angostos, los van guiando.
son caros, es cierto que son carísimos, entonces el gobierno decía, bueno, se va a desregular esto porque están cobrando una barbaridad. También rosquearon números de que en la Argentina por ahí un práctico cobraba $10.000, $15.000 por cada movimiento, y en otros puertos del mundo cobraban un tercio. Entonces decían, bueno, esto no puede ser. Encarece mucho la logística. Se quisieron meter ahí. Se armó un paro en todos los puertos del país durante 2 o 3 días. Que encima, perdón, paréntesis acá, no era un paro gremial, hecho y derecho, tal como lo conocemos en general, no era un paro de aceiteros. De aceiteros, tal cual. Se negocia con un sindicalista, se sientan a una mesa y se le busca la vuelta. Como acá son todos trabajadores independientes y no están gremializados, se volvía mucho, si no están sindicalizados, se volvía mucho más difícil. No puedes meter una conciliatoria ahí al no estar. Bueno, sacamos con una especialista de mercados esta semana, sacamos números muy a grosso modo, pero para entender de qué se trataba este paro. Mantener un barco en la Argentina parado sin poder moverse, sale entre 50 y $100.000 por día. Y hubo en algunos momentos 140 barcos parados en el país, porque esto no solo afectaba al agro, sino que multiplicaba a todo el movimiento económico del país. Yo hice la cuenta. Haciendo un promedio de $75.000 por 140 te da más de $10 millones por día. Este conflicto, bueno, ante esa situación es que el gobierno termina cediendo en la política de Sturzenegger, que quería desregular del todo, negoció con estas personas, con este grupo de trabajadores, una reducción del 20% de lo que estaban cobrando, y quedaron en conformar una mesa de trabajo para seguir. Lo cierto es que fue una reculada más, una derrota más, esta vez no legislativa, sino desregulatoria, que es otra de las banderas políticas grandes del gobierno, en una semana que no fue buena ni mucho menos. Gracias, Tommy. De nada.